poco en específico la cartera a la cual usted pertenece, vivienda, hay una paralización de la industria de la construcción. Pónganos en contexto un poco la situación actual. Y bueno, hoy amanecemos pues con entusiasmo, sabiendo que se ha dado un paso importante en esta búsqueda de avenimiento en la cual pues está empeñado el presidente Laurentino Cortizo, el vicepresidente Gabriel Carrizo. Hemos logrado avanzar sobre todo en la eliminación de los cierres, aunque sea parcial, pero que son significativos, porque la afectación de la economía en general es evidente. Creo que los más afectados son precisamente las personas por las cuales se plantea el adelanto de todas estas luchas. En el caso particular del sector construcción, lógicamente que la falta de la movilidad para poder trasladar personal, para trasladar equipos, para trasladar materiales, tiene una incidencia en algunos casos, cuando son obras del Estado, en atrasos en la terminación de esas obras, y cuando son obras privadas, pues cada día que no se trabaje por cualquier razón es un sobrecosto que termina siendo cargado a los beneficiarios de esas obras. En el caso de la vivienda no es diferente. Por eso nosotros vemos con optimismo que a partir de hoy se pueda ir saliendo de esa zozobra, aunque pues todavía hay anuncios ya conocidos de algunas acciones de algunos otros grupos que consideran que no fueron hechos partícipes de esta solución, pero bueno, nosotros dialogamos con todos los que quieran dialogar. El diálogo es de dos y no podemos obligar a nadie a que dialogue en ciertas condiciones. Estamos abiertos a continuar con el diálogo en bien del país. En este sentido, viceministro Batista, de igual manera, los gremios empresariales distintos que están en nuestro país muy pendientes de la situación han manifestado que la postura radical de algunas agrupaciones también resulta bastante peligrosa, tomando en cuenta, como mencionaba, las repercusiones o consecuencias de índole social o económica que pueda representar una protesta que se intensifique en el país a pesar de ese diálogo o los acuerdos que el Ejecutivo haya alcanzado a la fecha. Sobre este particular, ¿qué análisis puede darnos? Efectivamente, la radicalización, la anarquía no lleva a nada, porque si hay anarquía, hay temor a la inversión. Ya tenemos afectaciones nosotros en el turismo inmediato, pero también en el futuro. Si Panamá es visto internacionalmente como un destino de áreas de conflicto, el mismo turismo nacional ha sido afectado. Se cancelaron muchas reservaciones en el interior del país. O sea, que nosotros vemos que en consecuencia este estado de anarquía que algunos pretenden adelantar va a tener consecuencias directas en el empleo. Los restaurantes, si no asisten las personas por temor a situaciones de conflictos en las calles, también van a tener que ir suspendiendo algunos de sus empleados. Y lo peor que eso, en la generación de empleo, pues la inversión en nuevos locales de comercio de cualquier tipo se verá limitada, y por lo tanto la limitación de la generación de empleo. 6:51 minutos, la hora en RPC. Conversamos con el viceministro de Vivienda, José Batista, sobre la situación actual del país. También ese enfoque, la afectación que representa estos días de cierre producto de la huelga nacional que mantienen distintas agrupaciones en reclamo de la atención a el costo del combustible, también alto costo de la vida, tema de medicamentos, entre otras problemáticas. En este sentido, usted menciona algo muy importante enmarcado en la reactivación económica que se vive en medio de la crisis sanitaria por COVID-19, que aún se mantiene, viceministro, la proyección de Panamá a nivel internacional, tomando en consideración que somos noticia en el mundo, tomando en cuenta estos días que ya suman más de una semana de huelga a nivel nacional. ¿Cómo ustedes pueden mitigar los efectos, tomando en consideración que la búsqueda de consenso se está viendo complicada? Bueno, mira, a pesar de todo, nosotros seguimos siendo el país, uno de los países con mejor perspectiva de inversión internacional. El manejo de esta crisis, donde
no ha habido violencia, no hemos tenido muertos como en otros países, también dice mucho de cómo somos los panameños. Y nosotros procuramos en ese diálogo, sentados en la mesa, porque ese es un diálogo necesario y permanente. O sea, esta es una historia en desarrollo. Nosotros no debemos dejar a un lado que si bien es cierto que hay reclamos justos de la población, el tema del combustible alto, el tema del costo de la vida, el tema del costo de la energía, de los problemas de medicamentos, todos son productos que nosotros podemos atender localmente. Sin embargo, el aspecto internacional de estas afectaciones, nosotros no podemos olvidarla. Y en ese sentido, como son temas que no podemos controlar, yo creo que, como lo he dicho ya, esto es una historia en desarrollo, que nosotros debemos hacer no un diálogo, sino tener un diálogo permanente. Ese diálogo permanente que nos permita ir viendo si el combustible baja, cuál va a ser la situación, cómo lo vamos a lidiar, si el tema de la inflación que está golpeando a los países europeos y a Estados Unidos, eso tiene reflejo en muchos productos que nosotros importamos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que seguir en un diálogo permanente, buscándole conjuntamente soluciones a todos los problemas. Así nosotros lo hacemos en el sector vivienda. En esta administración, como en otras administraciones que hemos estado en la cartera de vivienda y en nuestro papel de facilitador del sector privado, nosotros todas nuestras acciones las hacemos sentados en la mesa con los actores. Esos actores son los gremios empresariales, los gremios profesionales y también las comunidades, porque para satisfacer la necesidad de todos, nosotros tenemos que comprender que si al gobierno le va bien, al país le va bien. Entonces nosotros tenemos que buscar que a todos nos vaya bien, no es detrimento de ninguno de los actores. Viceministro, gracias por acompañarnos hoy, dar a conocer esa postura como viceministro de Vivienda, José Batista, a quien agradecemos por analizar este importante tema, la situación actual del país, como mencionaba, que se puedan agotar esas vías del diálogo en búsqueda de consenso, tomando en cuenta las afectaciones que representa estas jornadas intensas de protestas a nivel nacional. A continuación, información deportiva con